el poder siempre intenta llevar el agua a su molino. Entonces, que un presidente de fútbol o un presidente de una entidad intente influir en la opinión de un director de periódico, Sí. a mí me parece grave. ¿Tú lo has visto mucho en España, eso? ¿Tú crees? Sí. ¿A qué nivel, a qué nota dirías Pero, a sobre nivel pero es que es en España y es en todo el mundo. O sea, es que el poder siempre intenta influir positivamente hacia él. Sí, no, pero digo que se dejen convencer. Un 6. Sí. Así es el restaurante que me ha salvado la vida en los últimos meses. No Eats cocina comida saludable a domicilio, pero lo más importante es que son platos sanos y con ingredientes frescos. Yo odio cocinar, pero estoy obsesionada con comer cosas sanas y los chicos de No Eats me lo ponen muy fácil. Solo tienes que entrar en la web, eliges los platos que te gusten, donde puedes comprobar calorías, valor nutricional y demás, haces tu pedido y te lo llevan a casa. Otra prueba más de que en sus platos utilizan ingredientes frescos es que tienen una duración en la nevera de 8 días, además con precios súper asequibles. Si os animáis a probar No Eats, os dejo un enlace directo en la descripción. Vale, pues estamos, Ciro. Muchísimas gracias por hacer esto. Bienvenido a mi podcast. Muchas gracias, yo encantado de que me hayas invitado. Además lo teníamos pendiente desde hacía... Yo digo, se ha olvidado de mí, esta mujer. Al revés. Al revés. Encantado, estoy muy contento de estar aquí. ¿Pero vives ahora mejor o vives mejor antes, cuando era un periodismo más tradicional, que te debías a un medio, que no había tantos cambios? Porque al final era lo que había. Y dices, bueno, Sí. todos mis esfuerzos van a este medio porque quiero mantener mi trabajo. Vivía Ahora más es otra tranquilo. cosa. O sea, vivía más tranquilo porque al final tenías lo que tenías. O sea, y tampoco disponías de tiempo suficiente como para poder dedicarlo a otros géneros periodísticos, ¿no? O trabajar en otros sitios. Yo creo que lo que más, se lo preguntaba un día a José María García, hablándole de Twitch y de mi integración en el mundo de las plataformas, y le preguntaba a José María García, que había sido mi jefe durante 12 años, qué es lo que pensaba de mi incorporación a Twitch. Y él me decía que lo más importante para él es que me había hecho recuperar la independencia que en algún momento pierdes. ¿Por qué? Porque cuando te debes a un medio, cuando te debes a una empresa, pues lógicamente te tienes que adaptar y en algún momento pierdes esa independencia, incluso la independencia para decidir lo que quieres hacer o lo que no quieres hacer, o qué programa quieres hacer o qué programa no quieres hacer. Entonces, bueno, yo creo que sobre todo si tuviera que destacar algo, es lo que primero me preguntabas, pero también eso de poder tener a estas alturas pues esa independencia para decidir lo que quiero hacer y cómo lo quiero hacer. Claro, porque tú ahora que has probado eso, y además son temas que a mí me interesan, de el miedo a hacer algo que le molesta a tu cadena o a tu jefe o tal, porque al final pues dependes de gente, eres un asalariado, ¿no? Cuando estás perteneces a un medio. Pero ¿tú crees que ya en el punto en el que estás volverías a un puesto de televisión o a lo mejor jefe, director de programas en una tele, en un medio tradicional? A ver, no volvería, pero también depende de las edades, Laura. O sea, al final, si yo tuviera tu edad, pues a lo mejor sí que me lo puedo plantear porque es una experiencia más. Uh-huh. O sea, yo no me arrepiento de nada de lo que he hecho, pues tanto cuando era un redactor normal, como cuando empecé en prensa escrita, como después cuando estuve en la radio, cuando después fui jefe de deportes de Telemadrid, pues o director de comunicación del Deportivo de La Coruña. Bueno, todas esas son experiencias que he ido acumulando y por tanto, si estuviera en tu edad, pues no renunciaría a ellas. Ahora no, ahora ya, digamos que trabajo para divertirme. Uh-huh. O sea, hago lo que me apetece, Claro. lo que me gusta. Entonces no me veo volviendo otra vez a estar ahí marcado por un horario de que tienes que llegar a las 10 de la mañana, irte a las 3 de la tarde, aunque también tengo mis horarios y yo siempre digo que uno de los éxitos de Twitch es que tienes que ser mínimamente ordenado, ¿no? En los horarios, en los días que haces el programa, porque la gente te busca y la gente se acostumbra a ti. Sí. Y se acostumbra también a las horas en las que estás y en los días que estás, pero tienes esa libertad para decir, oye, pues hoy no me apetece hacerlo, o hoy me quiero ir a un sitio a jugar a pádel, y digo, pues mira, chico, Me piro. cambio y hago el programa por la noche, ¿no? Sí. Entonces, esa libertad que tienes no
no tiene precio. Total. Vamos con el tema MMA, UFC y Ilia Topuria, porque nosotros nos conocimos en Eurosport, haciendo un club de Eurosport, el programa de MMA de Eurosport. Y cuando tú estabas, Ilia era algo ya importante, más bien dentro del mundillo de las MMA y muy reconocido, pero ahora se ha convertido en mainstream en cosa de un año. ¿Tú crees que eso tiene la fuerza como para posicionar un nuevo deporte como algo importante en España? ¿O crees que es algo momentáneo, tipo el momento que está viviendo Ilia, pero el resto no tiene la fuerza como para posicionarlo? Yo diría que Ilia es el McGregor de la MMA en España. Sí. Pero yo siempre digo que el deporte minoritario tiene que trascender, tiene que encontrar a alguien que lo haga trascender. Eso pasó en España con el tenis, con Manolo Santana, pues jugaban 4. Sí. Andrés Jimeno era muy bueno, pero como hubo la división de profesionales y amateurs, pues no hubo ese boom, y apareció un tío que se llamaba Santana, ganó Wimbledon, y a partir de ahí todo el mundo sabe de tenis y todo el mundo se engancha de una forma o de otra al mundo del tenis, ¿no? Entonces, yo creo que con Ilia pasa y va a pasar lo mismo. O sea, creo que ya a cualquier chaval le preguntas por Topuria y siga o no las artes marciales mixtas, ya saben quién es, ya lo sitúan en el mapa, ya saben quién es. Sí. Y yo creo que lo que está consiguiendo es que para la gente de mi generación, que a lo mejor no es tan seguidora, porque es verdad que también el boom de las artes marciales mixtas viene, digamos, de los años 90, Sí, es que literal, porque la UFC Claro. empieza en el 93 y el boom, yo creo que es con McGregor incluso, Claro, o sea, claro. 2010, 2012. Claro, entonces esa generación mía y la anterior, o la generación de 50 años para arriba, empezó a escuchar algo de las artes marciales mixtas pues a partir de la aparición de McGregor. Sí. Entonces, yo creo que Topuria va a ser, ya lo está siendo, pero creo que si sigue ahí en ese nivel y sobre todo se alcanza el Mundial, yo creo que va a ser lo mejor que le puede pasar Sí. a nivel español para la UFC y las artes marciales. El tema es que Ilia dice que no quiere quedarse mucho en las MMA. Él quiere llegar, conseguir el cinturón. Bueno, pero abrirá puertas, ¿sabes? O Esa sea, es la siempre la duda. aparición de grandes estrellas genera no solo aficionados, sino chavales que se van a enganchar al deporte, con lo cual, hombre, ojalá esté 3 o 4 años más o 5 Sí, años eso más, sí. Eso porque creo que eso hay que empezar a sentarlo, ¿no? Y que tengamos la posibilidad a lo mejor de que la UFC venga a España, que la gente joven sobre todo pueda presenciar en directo la espectacularidad, porque por mucho que disfrutemos viéndolo por televisión, yo eso lo he experimentado con casi todos los deportes. No es lo mismo verlo en la tele que verlo en directo. Sí. O sea, verlo en directo es alucinante. Ver un partido de baloncesto en directo es que te cambia totalmente la visión que Sí. tienes del deporte. Sí. ¿A ti te consta, Siro, que se haya puesto trabas a los deportes de contacto en televisiones que están enfocadas al fútbol? Porque yo, por ejemplo, tengo amigos pues que están en medios, en informativos pues, potentes ahora en España, y digo, joder, ¿por qué no le dais bola a esto de la UFC? Porque que es algo que está moviendo gente. Bueno, pues porque el jefe no quiere, porque si luego es por la noche, le hace competencia al fútbol o al programa que tenemos nosotros por la noche, no nos apetece darle bola a algo que nos pueda quitar a nosotros luego audiencia del programa. ¿Te consta que eso sea así? No me consta porque, pero es posible que suceda, ¿eh? Es posible que, creo que es un error. Creo que es un error, entre otras cosas, porque la UFC está arrastrando mucha audiencia. O sea, Muchísimo. creo que... Y lo estamos viendo en Eurosport. Claro, que es verdad cuando la gente te decía, oye, cuando yo era jefe de deportes de Telemadrid, oye, en el informativo del mediodía, que dura 20 minutos, es que le dedicáis mucho más espacio al Madrid que al Atleti y mucho más espacio que al Getafe, hablando de fútbol. Y yo decía, bueno, porque hay una gran mayoría, hay más gente del Madrid que del Atleti y hay más gente del Atleti que del Getafe. Claro. Lógicamente, hay que darle presencia a los equipos que tienen menos seguidores, pero al final tú vives de las audiencias. Claro. Y bueno, pues cuando tú veías que cuando hablabas del Madrid tenías pues un 30% de audiencia, cuando hablabas del Atleti pues igual te bajaba al 25 o al 20, y cuando hablas del Getafe
pues se quedaban los del Getafe, pues a lo mejor un 15%. Entonces, yo creo que es un error porque es verdad que la UFC arrastra muchos seguidores Sí. Y que jóvenes quiere también. consumir información de ese deporte. Entonces, no sé si eso está pasando, pero si está sucediendo, creo que es un error por parte del que manda en esa televisión, porque creo que tú tienes que estar un poco, entre comillas, al servicio de la audiencia, ¿no? Claro. Y yo creo que la audiencia demanda UFC y va a demandar más. Lo que dices, si viene la UFC a España, sí va a venir, pero es a raíz del fenómeno Topuria. Pero claro, tú que estás muy cercano con Ibai por el tema de Twitch y demás, sois amigos, dice Ibai, de repente en las declaraciones, uy, suena UFC España, suena UFC Bernabéu. Joder, yo que estoy metido con el tema de la velada, del boxeo, que es algo que funciona sobre todo muy bien en internet, y si hago algún tipo de colaboración con UFC, y si puedo ayudar a traer la UFC a España. Pero claro, ayer, o en el episodio anterior, por ejemplo, hablándolo con Gonzalo, dice, es absurdo, nunca la UFC se ha apoyado en nadie de la comunicación, en ningún influencer. ¿Cómo lo ves tú? Porque claro, yo al principio digo, pues sí que igual es absurdo porque nunca ha pasado. Pero de repente ayer, hablando con alguien del Grand Prix, me dice que Ibai estaba también como financiando el Grand Prix. O sea, ¿qué quiero decir? Que igual los tentáculos de Ibai son más largos de los que pensamos. A ver, yo lo que digo de Ibai Ibai está en todo. es que es un fenómeno de la comunicación. Entonces lo que ve que funciona, claro. Es un fenómeno de la comunicación. Y como digo, es el rey Midas en estos momentos. O sea, lo que toca lo convierte en oro. Sí. En oro. Lo mejor que le ha pasado, por ejemplo, al pádel, por encima del World Padel Tour, que es un exitazo y que está ahí, que han hecho un trabajo extraordinario y todo eso, pero una de las mejores cosas que le ha pasado es que a este se le ocurriera hacer un torneo de pádel entre streamers, porque tuvo la mayor audiencia de un partido de pádel en Ya ves. un medio audiovisual, ¿no? Ya no hablo de televisión porque era Twitch, ¿no? Entonces, yo creo que Dana White, que de tonto no tiene nada, evidentemente, si se apoya en Ibai, va a tener todavía más altavoz del que ya tiene de por sí el tener a Topuria y tener la posibilidad de que un georgiano español pues pueda ser campeón del mundo, ¿no? Y eso ya va a tener mucho altavoz. Pero no olvidemos que es que Ibai tiene, no sé en estos momentos, pero yo creo que la última vez que lo miré eran 12 millones de seguidores. Sí. O sea, es que tú no puedes prescindir de 12 millones. Si los puedes tener claro. de tu lado, Está claro. si él además se ofrece a esa posibilidad, hombre, sería tonto Dana White y de tonto no tiene nada porque ahí está lo que ha conseguido con la UFC. O sea, que a mí no me extrañaría y creo que sería bueno. O sea, sería bueno para la UFC que se apoyara porque el futuro siempre está en la gente joven. Pero ¿cómo para asentar la UFC. ¿Qué sería esa colaboración exactamente? ¿Teniendo Ibai en una mesa? ¿Dándole a Ibai Pues derechos? ¿Cómo sería? Sí, a lo mejor intentar llegar a un acuerdo de colaboración, no para dar la velada, por ejemplo, porque solo tiene Eurosport y lleva apostando por ello desde hace un montón de años y sería injusto, pero sí a lo mejor una previa o a lo mejor dices, bueno, pues no vas a poder dar imágenes del combate de Topuria, pero podemos llegar a un acuerdo para que Eurosport retransmita contigo la posibilidad de emitirlo para España y para el resto del mundo. Sí. ¿Tú crees que estaría interesado Ibai? Bueno, él ya lo ha dicho abiertamente, seguro. Que sí que lo ve. Él que es que, además es que es muy listo. O sea, él ve dónde está lo que demanda la gente. Tenemos una suerte que Ibai le gusta mucho el deporte. Sí. Y le gusta mucho el deporte en general. No solo le gusta, que es lo que a mí a veces me sorprende, ¿no? De gente que se quiere dedicar, por ejemplo, al periodismo deportivo. No, es que a mí me gusta el fútbol. Joder. Entonces, quieres dedicarte a periodista de fútbol, no te gusta. Si no de periodista deportivo, o sea, el periodista deportivo le tiene que gustar un poco todo. Pero... Y él como comunicador, pues es que lo bueno que hay es que le encanta el deporte. Entonces se apunta a un bombardeo, porque además eso, como es muy listo, también sabe lo que está demandando un poco sus seguidores.
Pues hablando justo de eso, del periodismo deportivo, de cómo está evolucionando, que también lo estás viendo, pues la mezcla de Twitch, de YouTube, de los medios tradicionales, pues jefes de la tele que yo he tenido o de pues, que he tenido antes, yo viví la mejor época del periodismo. El periodismo de verdad era ese, cuando estábamos en un medio tal cual. ¿Tú cómo lo ves? ¿Esa fue la mejor época? Nah, es diferente. Es que cada época tiene... Ojalá hubiera tenido yo los medios que hay ahora, ¿no? Y que tenemos ahora para hacer periodismo. O sea, entonces, pues por ejemplo, yo creo que ahora es más fácil a la hora, por ejemplo, de documentarte, a la hora de seguir un evento. Bueno, yo creo que ahora es más fácil. Era un periodismo distinto, o sea, más golfo a lo mejor, más eso que ves en las películas, más de, yo qué sé, pues de acabar de trabajar y irte después pues a cenar y después irte de copas, porque al final muchas de las informaciones que tenías, la gente se te abre más en la intimidad de la noche y de tomarte una copa o de estar cenando con ellos y tal. Bueno, eso era muy divertido, pero a mí también me gusta Yo creo que, y se lo decía un día a un chico, Senén, que también está metido en el mundo de Twitch, es un chico joven de 24 años, y yo decía, quizás lo que te estás perdiendo es que el periodismo de ahora, con el tema de las plataformas, se ha individualizado más. Uh-huh. O sea, y yo le decía, por poco que puedas, intenta entrar en una redacción. O sea, trabajar en ese periodismo clásico, lo que llamamos tradicional, que es, bueno, pues un periódico, una radio, una televisión, pero sobre todo por experimentar o por disfrutar de lo que es el grupo, ¿no? Que después te encuentras por gente que te llevas muy bien, que hay gente que te llevas muy mal, gente de la que aprendes mucho, veteranos, gente de la que no aprendes nada o aprendes lo que no hay que hacer en la profesión. Entonces, eso sí que creo que se va perdiendo y que a la larga se va a perder todavía más porque ahora ya pues puedes trabajar hasta desde casa, aunque trabajes en una empresa. Pero ha existido, quiero decir, ese corporativismo dentro del periodismo, porque yo no lo he visto realmente. Yo creo que es muy poco corporativista, es muy competitiva. Entonces sí, creo es muy que competitiva, pero también depende del medio. Por ejemplo, es muy competitiva y existen demasiados egos en el mundo audiovisual, sobre todo en el mundo de la televisión. En la prensa escrita es menos competitiva. O sea, a ver, es competitiva. Yo quiero ser el primero en dar la noticia. O sea, yo recuerdo que cuando trabajaba en prensa escrita y me dedicaba sobre todo al mundo del baloncesto, lo primero que miraba era la competencia. Yo tengo la costumbre, hay mucha gente que empieza el periódico por detrás. Uh-huh. Entonces yo empezaba el periódico por detrás porque el baloncesto, en los periódicos primeros el fútbol, tal, y después vienen los deportes como balonmano, como tal. Entonces yo empezaba a ver esto y lo primero que iba es a ver la sección de baloncesto, a ver si me habían quitado una noticia, vale. ¿No? Publicado una noticia. O sea, a ver si alguno de mis compañeros de otros medios habían alguna noticia que tenías y la estabas guardando porque la tenías que confirmar. Claro. O te había dicho el protagonista, oye, no lo digas porque ayer nos vieron juntos o porque hemos hecho una entrevista que sale hoy y dirán, claro, si sale una información que se refiere a mí, dirán, se va a contar el otro. Y tal. Entonces, en eso sí que ha habido siempre competitividad, pero yo no y te habla alguien de que no soy nada gremial. O sea, yo si he tenido que criticar a un compañero lo critico, igual que acepto que me puedan criticar a mí, porque, o sea, ni todos los periodistas son perfectos, ni todos son malos, pero hay de todo en la profesión. O sea, entonces a mí cuando he tenido alguien me ha preguntado por alguien, si he tenido que dar una opinión, la he dado, ¿no? No soy nada gremial. Pero la competencia, siempre que no intentes pasar por encima del otro, yo creo que es buena. O sea, esa competencia de ser el primero en dar una información, yo creo que es buena. Y yo me he encontrado a más gente que me ha ayudado que no que me haya puesto trabas. Sí, o sea, yo también, la verdad. Y he intentado también cuando he estado en un puesto, o ahora que soy más veterano y a lo mejor pues vienen
compañeros a pedirme ayuda de mil formas, pues yo qué sé, oye, pues tienes un contacto aquí, o me puedes hacer esta gestión porque tú lo conoces, o me puedes dar este teléfono, o me gustaría tener la posibilidad de trabajar en tal sitio, conoces al director. Yo en eso me lo he encontrado y intento también ayudar sobre todo a la gente joven, ¿no? Sí. Bueno, a la gente de mi generación sí, si está en mi mano y puedo ayudar, ayudamos. O sea, que no creo que sea una profesión que no mire al de al lado, que no intente ayudar al compañero. Pero sí es que tú sí que eres muy así. Tú sí que eres muy generoso. Ya, pero yo creo que hay muy mucha al gente grupo, así, sí. ¿eh? Pero Laura, yo creo que hay mucha gente que es así. O sea, no soy una excepción. O sea, creo que en general la gente es así y hay más que se pueden parecer a mí que Sí. no lo contrario. O sea, yo además siempre he sido de una teoría. Cuando a veces me preguntaban, oye, pero ¿por qué ayudas a este chico que es joven o que lo hace bien? Que te puede quitar un día el puesto. Ya. Y yo siempre he dicho lo mismo. Digo, mira, si tienes miedo a alguien es porque no estás seguro de ti mismo. Y yo estoy seguro de lo que hago. Y yo creo que lo que yo hago, en lo que yo soy bueno, va a ser difícil que me saquen el puesto. Y si un día me lo sacan, porque es ley de vida, pues le daré la mano y le diré, chaval, si es que la apuesta que hice valió la pena porque sabía que tú eras muy bueno. Y yo siempre digo lo mismo también. Y ahora con 67 años me lo he encontrado muchas veces. Siembra y recogerás. O sea, intenta ayudar a la gente que cuando tú lo necesites, también ellos te van a ayudar. Y por eso yo a veces no entiendo gente que está así como en una nube, que se creen que han inventado el periodismo y que son egoístas y que no piensen y que van pegando codazos a los demás. Y yo digo, ¿no te das cuenta La cagada que... dentro de 20 años o 30 años, ahora estás aquí? Yo siempre digo lo mismo. Y sobre todo pasa en muchas profesiones, pero en la nuestra mucho más. Nosotros estamos en una noria. Y es que no depende de ti muchas veces. No, y la noria, tú si tú eres médico y te hacen director médico de Sanitas, bueno, es difícil que después vuelvas a ser médico de a pie. Sí. O sea, seguirás en ese estatus más. O si tú eres un ingeniero, pues más o menos vas ascendiendo y llegas a unas cotas que después es difícil que vuelvas otra vez a ser poco menos que un becario. Sí. Bueno, en nuestra profesión no. Yo he visto gente que ha sido director de un periódico y que después han vuelto a ser periodistas de a pie. Claro, cambia de jefes o por lo que sea, ya no tal. Claro, y y tienes que volver otra vez no llegas a un estatus y decir, no, a partir de ahora solo vas a dirigir. Oye, yo he estado de jefe de deportes de Telemadrid, estuve 10 años, acabé de jefe de deportes de Telemadrid y tuve que volver a ser redactor y volver a estar a las órdenes de otra gente. O sea, entonces, ¿Te costó? Sí, no, porque lo que te digo, porque siempre lo he tenido claro. Sí. Siempre he tenido claro que esto es una noria, que a veces estás aquí, otras veces estás en la mitad, otras veces estás abajo, y va subiendo y va bajando. Sí. Entonces, ¿quién me iba a decir a mí, por ejemplo, que 40 y pico años después, pues iba, como dice alguna gente, a reinventarme, estar en Twitch, que me hagan entrevistas porque por mi edad adaptarme a Twitch que tiene algo de mérito, que me hagan lucense del año en mi pueblo? Bueno, ¿quién me lo iba a decir? Bueno, pues y cuando yo ya pensaba que estaba aquí y que lo que tenía que hacer es jubilarme. Ya. Bueno, pues de pronto empezó otra vez a subir la noria y dices, hostia, bueno, pues vuelves a estar ahí en una buena situación. Bueno, yo afortunadamente siempre lo he tenido muy claro, muy claro. Y es un poco uno de los consejos que hago, de verdad, que nadie ni te subas a la parra cuando estás arriba, ni exageres, ni tampoco te hundas, o sea, ni que tampoco te hundas cuando las cosas no salen como tú pensabas. O sea, yo he llegado a estar en paro, o sea, 1 año y medio. Bueno, lo pasé mal, no voy a decir que no lo pasé mal, pero creo que cuando estás en situaciones malas hay que intentar positivar. Sí. Y hay que intentar buscar soluciones. No
meter la cabeza debajo de la tierra y decir, joder, es que qué desgraciado soy, qué mala suerte tengo. Que no sé". Bueno, eso que te dure 5 minutos. Yo siempre digo lo mismo. Mis depresiones duran 5 minutos porque intento positivar. Sí. O sea, mal hecho, a lo mejor necesito. No lo Y yo creo, soy de no. los que aconsejo que igual que vas al traumatólogo cuando te duele una rodilla, hay Prefieres esto, ya. hay que también, la salud mental es importante y para eso están los psicólogos y para eso están los psiquiatras. Yo afortunadamente creo que no lo he necesitado, pero que igual seguramente me hubiera ayudado más Sí. y hubiera a lo mejor positivado Sí. más rápido Sí. si hubiera buscado una ayuda externa que no he buscado. Quizás para tu generación era un poco más estricto. Sí, era La mía... era esa estupidez de si vas al psicólogo, si Te vas pasa al algo. psiquiatra es que estás loco. Que no es un problema de esos. O sea, es que es una enfermedad, es un problema que tienes en un momento dado, de depresión, Que no sabes puede ser de gestionar. cosas, o sea, Y de hecho están bastante peor los que no van. claro, de falta de confianza incluso. Claro, o sea, claro. Claro, todo el mundo Justo, piensa justo. cuando vas al psicólogo, no, es que es porque se te va un poco la cabeza, es porque no sé qué, es porque estás deprimido, es porque tienes pensamientos, no sé, malos. No. Si pueden ser también para subir tu ego, Sí. para ayudarte, Justo. para que cojas confianza en ti mismo y Total. en lo que estás haciendo. Yo es mi experiencia. De hecho, en cuanto empecé a florecer laboralmente y demás, es cuando empecé a gestionarlo, porque en el tenis no lo trataba. Claro. Y veía problemas que no sabes gestionar tú, de presión, de confianza, de momentos claves que no lidias bien con ellos. Entonces, en el momento en el que empecé a utilizar la terapia para Claro. gestionar esos momentos, es cuando empecé a florecer. O sea, que es que yo entiendo Y que perfectamente. seguramente hubieras sido mejor Joder, tenista sin duda, sin duda. si hubieras tenido Porque ese nivel esa estaba, ayuda. sí. Claro. Es a veces esto, terminar de creértelo de tal. Pero sí, es lo único de lo que me arrepiento, de no haber empezado antes. En tu opinión, ¿qué dirías que define a un buen periodista hoy en día, teniendo en cuenta pues, cómo ha evolucionado todo? Porque claro, no es lo mismo ser periodista hoy que ser periodista hace 20 años. Bueno, que intentes dominar todas las facetas de la profesión, o sea, y ya no hablo de niveles técnicos, del tema de que puedas ser bueno en radio, en televisión. Yo creo que cada uno se tiene que especializar y a lo mejor hay gente que es maravillosa escribiendo y en prensa escrita y es muy mala en televisión, y al revés, hay gente Ya al revés puede pasar. que es muy buena en televisión y después en prensa escrita es un desastre. Entonces, bueno, eso está claro. Y sobre todo, yo creo que lo más importante es ser honesto. Sí, Es ser honesto sí. primero contigo mismo, porque si lo eres contigo mismo, también lo vas a ser con los demás, ¿no? Y yo creo mucho en la honestidad, pero a lo mejor no solo es para el periodista, o sea, creo que en general en todas las profesiones, o sea, ser honesto. Entonces, a partir de ahí ya puedes crecer, ya puedes ser mejor o peor, no engañar, o sea, tener claro cuál es la deontología profesional, que a lo mejor no está reñida con ser más objetivo o menos. Yo siempre he dicho lo mismo, que no se engañen en las universidades, que a mí ya me intentaron engañar, la objetividad no existe. Ujú. ¿Por qué? Porque siempre vas a dejarte llevar por sentimientos, sobre todo Sí. cuando opinas. Sí. O sea, Y lo vas a ver desde tu prisma. claro, y sobre todo con pensamientos positivos o negativos. O sea, yo si voy a hablar de ti y te tengo que criticar, voy a ser menos duro que con alguien que no conozco. Claro. ¿Por qué? Porque a Laura yo la conozco y sé cómo es, y sé incluso el por qué a lo mejor no lo está haciendo tan bien Claro. en este partido de tenis como lo ha hecho hace 3 semanas, porque Claro. a lo mejor conozco su problemática y tal. Entonces, por eso digo que la objetividad no existe. Claro. Pero sí hay que intentar, para mí el periodista perfecto sería el que alcanzara la máxima honestidad y sobre todo también un poco intentar ser lo más independiente posible. O sea, lo más independiente. Dices, ¿qué tiene que ver? Pero es lo mismo, ¿no? La objetividad que la independencia. No, la independencia es que tus opiniones no estén marcadas por nada. Por el miedo, sobre todo. Claro, Que suele por ser. el miedo, Suele ser. porque alguien intente Amenaza. beneficiarte de alguna forma. O sea, eso es lo que yo creo que es primordial para el periodista.
periodistas. O amenazas a veces. Sí, También sí, de, como sí. hagas esto, vas a Por sentar eso, fatal y Por tal. eso, Igual, por sí. eso. Entonces intentar ser lo máximo independiente posible, que no es fácil. ¿A ti te ha pasado alguna vez? Porque siempre está ese miedo, ¿vale? Pero digo, no sé si es un miedo que está en mi cabeza o es algo real. Como hagas esto no va a sentar bien y tu puesto va a estar en peligro. O como hagas aquello, como entrevistes a aquel o des voz a este. Cosas que pueden perjudicar luego a tu trabajo y que realmente te afecte de verdad o que sean solo amenazas que quedan ahí. Sí, sí, sé por dónde vas, sé por dónde vas. A ver, yo siempre he dicho lo mismo. El poder siempre intenta llevar el agua a su molino. Entonces, el poder que intente influir en un redactor de a pie, pues bueno, pues es lógico que ese redactor de a pie tenga miedos y claudique ante la fuerza del poder. A mí lo que me molesta más es cuando el poder intenta influir en otro poder, para ponerlo en casos, por ejemplo, concretos, ¿no? Que un presidente de fútbol o un presidente de una entidad intente influir en la opinión de un director de periódico, Sí, a mí me parece grave. sí. O sea, creo que es más criticable ese director de periódico, de radio, de televisión, que se deja influir, que el poder que intenta... al final el poder siempre intenta llevar el agua a su molino. Entonces, ¿cuál es el problema periodísticamente hablando? Que eres un corrupto. Que aceptes esa influencia o esos consejos del poderoso. ¿Tú lo has visto mucho en España, eso? ¿Tú crees? Sí. ¿A qué nivel, a qué nota dirías Pero a sobre nivel de, pero es que es en España y es en todo el mundo. O sea, Sí. es que el poder siempre intenta influir positivamente hacia él. Sí, no, pero digo que se dejen convencer. Que se dejen convencer a qué nota, dirías que estamos en España. Que también en España como en todos sitios. O Un sea, 6. Sí. Seis o siete. 6, sí. Es, ¿eh? Sí, Eso no, está no, aprobado. Sí, pero que eso, desde que el mundo es mundo, o sea, Sí. que habrá en países, hombre, que más influenciables, o sea, sobre todo en sitios donde hay una dictadura, pues evidentemente no te queda otro remedio casi que aceptar, porque a lo mejor te estás jugando algo más que tu futuro profesional. Sí. ¿no? Pero eso desde que el mundo es mundo tampoco Sí. nos vamos a engañar. Lo que pasa es que se está pillando más ahora, con la diferencia de que la gente que va por libre en internet y tal, Claro. no depende tanto de eso. Claro. Entonces ahora se está pillando más Es lo que hablamos un poco de la tostada independencia. del ser libre, sí. Al final yo hago lo que quiero, digo lo que quiero, Claro. me meto con quien quiero y como yo digo, como no me dejen embarazado, tampoco me pueden hacer muchas cosas más, ¿no? El canal depende de mí, yo Claro. decido cuándo abro el canal, cuándo no, Sí. si lo tengo que cerrar o no lo tengo que cerrar, Sí. o me quiero ir de vacaciones. o sea Claro, que- sí. Sí, por eso es verdad que los medios están siendo un poquito perjudicados, sobre todo los más tradicionales. ¿Tú le ves larga vida a la televisión? Sí, a la radio y a la televisión les veo. Lo que pasa es que se tienen que adaptar a lo que exige la Sí. audiencia al final. Y es verdad Un que, mix, ¿no? que cada vez los chavales se sientan menos tiempo delante de la tele. de la televisión, o sea, y lo consumen pues a través del teléfono, a través del iPad o a través del ordenador. Entonces yo creo que la televisión tiene que evolucionar, pero como tiene que evolucionar la radio, que está evolucionando, ahora cualquier programa ya tiene una cámara dentro del estudio de radio Sí. y lo puedes estar viendo a través de la página web. Ya cualquier radio tiene podcast. ¿Por qué? Porque los chavales no se ponen como yo cuando era pequeño, que me ponía a las 12 de la noche a escuchar a García o a escuchar los programas de eso, radio sí. de deportes. Ahora no. Sí. Ahora los chavales lo escuchan pues cuando van a clase, se ponen el podcast a la mañana siguiente. Y entonces yo creo que todos los medios van a mantenerse, pero tienen que adaptarse a los tiempos modernos y a lo mejor pues la televisión no hay que hacerla para verse en una pantalla de 75 pulgadas y a lo mejor hay que empezar a hacer televisión para que los chavales lo consuman pues a través de un iPad, de un ordenador o de un teléfono. Y en la radio es 3/4 de lo mismo. O sea, como te decía, las audiencias, por ejemplo, del Partidazo, que es el programa de COPE donde estoy yo, pues tiene casi más audiencias
a través de los podcasts que a través de la audiencia directa Sí, o sea, cuando estás haciendo el programa. Larga vida al fútbol, siempre será el dominante, siempre, Sí. siempre, siempre. Sí, porque los chavales siguen creciendo con el fútbol, o Sí, sea, pero yo veo también pues gente joven que consume, que no ven tanto fútbol, a lo mejor como los niños de mi colegio a en lo- su momento. no, igual a lo mejor lo que se va a repartir a lo mejor más el pastel, pero el fútbol es que puede El fútbol con es todo. fútbol. Es que el fútbol puede con Y las audiencias, por ejemplo, de un Getafe tal, de un partido de primera así mediano, Getafe-Almería, no son buenas. No, porque lo que sí que creo es que, igual que no creo que el fútbol estará siempre, yo creo que tiene que evolucionar. La mutación Tiene de que la hacerlo Superliga. también Por... más atractivo porque si no nos vamos a quedar a nivel de espectadores con los Madrid-Barça, con el Atleti Barcelona-Madrid, no sé qué. O sea, lo que va a llamar la atención solo van a ser los partidos de la Champions cuando jueguen el Chelsea contra el Liverpool, Claro. el Liverpool contra... Lo que todo el mundo quiere ver. Claro, Los gordos. entonces tienen que evolucionar. O sea, tienen que lo mismo que decimos un poco de la televisión, de la radio, o sea, como espectáculo que es, porque al final es que nos estamos olvidando de que el fútbol y el deporte es un espectáculo cuando lo llevas a niveles profesionales. Entonces yo creo que tienen que evolucionar en las reglas, tienen que evolucionar a la hora de cómo llega al espectador que no va al campo, porque eso es lo que te mantiene. O sea, al final ahora el fútbol y casi todos los deportes no superviven por los aficionados que van, por los socios o por los aficionados que van a un campo de fútbol. O sea, viven por los derechos televisivos. Entonces, si es un espectáculo, tienes que hacerlo lo más atractivo posible. Y el fútbol en eso se queda un poco anquilosado. Ahí es, En las reglas, en todo. ahí es. Por eso yo creo la apuesta de la Superliga. Claro, Es algo fantástico. Es algo más Pero después sencillo. reglas, o sea, un poco, ¿por qué el éxito de la Kings League? Porque hizo algo novedoso. Sí. Se escuchaba a los entrenadores, se escuchaba al presidente, era muy dinámico, verdad, con claro, mucho ritmo, es con verdad. mucho esto. Cierto. Claro, el fútbol no puedes estar viendo de un espectáculo por el que pagas, o sea, de 90 minutos solo se juega fútbol un 30%, Sí. o sea, 30 minutos, dices, no puede ser, estará siempre el fútbol, pero si queremos que siga enganchando a la gente joven, tenemos que hacerlo más atractivo, porque no es nada Es verdad. atractivo, tiene poco ritmo. Es verdad. Vale, pues para cerrar, que el otro día nos reímos mucho aquí con Gonzalo también, el mejor momento y el peor momento de tu carrera. A Yo ver. te lo voy a contar, pues ya lo conté y nos estuvimos riendo con lo de los dos, pero tú que tienes una carrera muy larga, el mejor y el peor. El mejor momento, sin duda, si me tengo que quedar solo con uno, yo creo que para un deportista y para un periodista, yo creo que deportivo, yo creo que el sumum es estar en unos Juegos Olímpicos, ¿no? ¿Sí? Al final, también puedes decir que tú eres olímpico, eres uno de los pocos que has estado a lo mejor en ese evento, ¿no? Y yo recuerdo con especial esto las Olimpiadas de Seúl, porque fueron mis primeras Olimpiadas, después estuve también en las de Barcelona, y me hizo una especial ilusión porque a mí, que siempre me gusta la historia, decía, oh, Siro, es que date cuenta que tú formas parte de la historia, eres Claro, uno eso es de verdad. los 170 periodistas que estábamos acreditados en Seúl, que podrás decir dentro de 30, 40 o ahora pues 40 años que estuviste dentro del estadio viviendo la jornada inaugural y después pues durante los 25 días que duraron los Juegos, pues eso. Entonces, si me tengo que quedar con uno, es ese primer día en la jornada inaugural de los Juegos Olímpicos de Seúl. Y el peor, bueno, el peor es quedarte demasiado tiempo, a lo mejor, pues unos meses que pasé cuando cerraron Antena 3 de radio, que estuve como en paro a lo mejor 3 o 4 meses, ¿no? Entonces, bueno, ahí te generan muchas dudas, te entran, decir, llevaba pues en la profesión, empecé en el 78, eso fue en el 94, pues 16 años, además habiendo llegado un poco a un nivel muy alto, porque había estado con José María García, habíamos estado en lo que te decía, en los Juegos Olímpicos de Seúl, había estado en los Juegos Olímpicos de Barcelona, había estado en un montón ya de europeos de baloncesto, de mundiales de baloncesto, es decir, que estaba ya en un estatus que parecía que dices, ya has llegado a un límite importante, ¿no?
y bueno, que se te cayera que la noria pegaba un muestro y que te fueras para abajo, quizás el peor momento es ese. Después de tierra, trágame muchos. Sí. Muchos. ¿En serio? Estar narrando un partido de hockey sobre patines, me acuerdo, para una emisora, una cadena de radio que se llamaba Radio Voz, y no sé, pues aquello, ponerte a apuntar algo y tal, no sé qué, en el Palau Blaugrana, y de pronto levantar la cabeza, seguir narrando, y al cabo como de 5 o 6 minutos y tal, levantar la cabeza, porque me parece que había conseguido un gol uno de los dos equipos. Dije, hostia, si el Liceo metió un gol. Y no me he dado cuenta. Y no me he dado cuenta. Pero claro, tenía que narrarlo. Claro. Porque digo, ¿cómo digo después de que el partido y tal? Entonces, pues tuve que volver al cabo de como de 3 minutos, pues cantar un gol. Y claro, la gente no había que estaba pasado. en el Palau, que además no era en una cabina cerrada, sino era bueno, al lado de la grada, o sea, eran mesas que había en el Palau Blaugrana. Y entonces, claro, tuve que cantar un gol y la gente me miraba como diciendo, ese tío está zumbado, pero si no ha habido gol del Liceo. Claro, Sí, claro. ¿por qué canta un gol ahora? Claro, pero tenía que cantarlo, porque si no la gente llegaría al final del partido. Buena salvada. Claro, pero bueno, ahí es un poco de tierra, trágame. Buena salvada. Una vez que había llegado tarde a un partido y tal, también es de esto, pero bueno, creo que es más duro eso al final. La inactividad. Lo superé. Pero fíjate que me llama la atención que es la inactividad antes que cualquier otra decepción o cualquier otro momento de que te haya dolido. Sí, pero bueno, porque cuando te quedas sin trabajo, pues te generas dudas, ¿no? Sí. Es decir, jova, pues te saldrá algo, Claro. no te saldrá algo, volverás otra vez a alcanzar el estatus que tenías, no volverás. Bueno, ahí es donde peor lo pasé. Fue esa época ahí, unos meses ahí que además yo creo que cometí un error, que es encerrarme en un caparazón, en no salir, no ir Ya. a los sitios, no Ya. dejarte ver, que nuestra Ya. profesión también es mucho de dejarte ver, ¿no? Porque Sí. si la gente no te ve, a veces no Te piensa en olvidan, ti para sí. alguna Se cosa. olvidan. Entonces, bueno, ese yo creo que fue el peor momento. Vale. Sí. Perfecto. Pues aparte de todas las lecciones que me he llevado ya de esta charla, ¿hubieras hecho algo diferente o te... Digo, quiero decir, de todo, alguna lección de decir, Dios mío, si pudiera volver atrás, Sí, esto lo hubiera pero- cambiado? Pero siempre lo he hecho convencido. Sí. O sea, mirando después, como digo yo siempre, joder, cuando levantas el rabo sabes si es burro o burra. Hasta que no se lo levantas, no lo sabes, ¿no? Porque no ves nada. Pero no, sí que habría cosas que cambiaría, pero como siempre lo he hecho convencido de que lo que tenía que hacer era lo bueno para mí, y después viendo pues todo cómo ha ido evolucionando, pues dices, pues yo creo que no cambiaría nada. Cuando decidimos quedarnos en Antena 3 y no irnos con José María García, ¿eso qué trajo como consecuencia? Que al cabo de 2 años cerraron Antena 3 y que me quedé en paro. Eso lo hubiera cambiado. Claro, Ya. lo cambiaría. Pero si yo hubiera seguido con José María García, ¿Él a dónde se fue? ¿Qué oferta era? él se fue a la COPE. A la COPE. Él se fue de Antena se 3 de llevó- radio porque lo compró Prisa y él no quería trabajar con Prisa. Entonces se fue a... Entonces nos dio la oportunidad de irnos con él y hubo una serie de gente que nos quedamos. Javier Ares, por ejemplo, entre otros, que también está con nosotros en Eurosport. No sé, eso lo cambiaría. Pero viéndolo después también con el tiempo, no lo haría. ¿Por qué? Porque si me hubiera quedado en la COPE con García, seguiría en Barcelona, no hubiera tenido la oportunidad de irme a Coruña a trabajar, porque no me quedaba otro remedio, porque era la oportunidad de volver a la radio y me fui a Coruña, a Onda Cero. Eso propició que después fuera jefe de prensa del Deportivo de La Coruña. Estando de jefe de prensa del Deportivo de La Coruña, me llaman para que, si me interesaba venirme de jefe de deportes de Telemadrid a Madrid. Bueno, Salía al mejor, final pues. las cosas de las que te puedes arrepentir porque en un momento dado te das cuenta que dices, hostia, qué cagada, y ahora estoy en paro y me podía haber ido con García y seguir trabajando y ser a lo mejor el jefe de deportes de COPE Barcelona. Ya, pero después Te sale otra todo lo cosa que mejor. vino Fue mejor. fue mejor o por lo menos me dio todavía más experiencia y más puntos de mira, ¿no? Sí. Y más recorrido en la profesión. O sea, por eso no cambiaría nada.
lo que he hecho yo creo que está bien hecho y donde me he equivocado, pero hasta en las equivocaciones pues después a lo mejor te salen cosas súper positivas. O sea, siempre, yo el único consejo que te doy, Laura, y que doy a la gente es siempre haz lo que te piensas que debes hacer para no tener que arrepentirte de no haberlo hecho. Vale. ¿Sabes? O sea, y es una frase que yo, un rector en los Escolapios de San Antón, cuando tenía 14 años, nos la dijo un día en una charla y me quedó grabada. Nos decía, siempre intentar cumplir vuestros sueños para no tener que arrepentiros de no haberlo intentado. Sí. Claro, si yo hubiera hecho caso, por ejemplo, cuando dije a mis padres de hacer periodismo, me dijeron, pero si no tienes salida, claro, hubiera dicho, pues es verdad, voy a dedicarme a otra cosa. Pero igual ahora estaría diciendo, joder, qué cobarde fui. Sí. ¿Por qué no lo intenté? Mira Manolo Lama, mira no sé quién, mira al otro, que están viviendo el periodismo y ¿por qué no podía haber vivido yo? Sí. Pues porque fui cobarde y no esto. Entonces, bueno, yo creo que siempre hay que intentar cumplir tus sueños, intentarlo para no tener que arrepentirte, para no tener después ese pensamiento interno de decir, ¿por qué no lo he hecho? Y porque yo creo que si lo luchas de verdad sí que sale. Y yo me lo demuestro a mí misma, que cuando pones trabajo de verdad en algo, termina saliendo a ti también. O sea que sí, que tremendo consejo para acabar. Y que mil gracias por venir, ha sido un placer como siempre. Y nos volveremos a encontrar. Estoy aquí, hombre, seguro. Muchas gracias.